Bienvenidos a Ciudad Flamante, Periodismo 2.0, y hoy vamos a tener el enorme privilegio de contar con Camila Perochena, una erudita de la historia, magíster en ciencia política, docente universitaria. Le vamos a preguntar ahora por su tesis doctoral. Vamos a hablar sobre historia y política hoy, aquí en Ciudad Flamante, con Camila Perochena. Empezamos a hablar de historia y política, y en esa grieta, dentro de lo histórico, quiero remontarme a la historia de Mitre, la historia oficial liberal, versus la historia de Adolfo Saldías, o sea, la historia del revisionismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esa disputa? Si tiene que ver con una cuestión meramente política, con intereses partidarios o de proselitismo, o también eso vos lo notás como docente universitaria. Bueno, a ver, digamos que estas corrientes historiográficas, tanto lo que se llama la historia liberal mitrista como el revisionismo histórico, son dos corrientes que hoy en día, por la historiografía profesional, han sido ampliamente superadas. Es decir, las cosas que plantearon en su momento tanto Mitre como el revisionismo, hoy ya fueron revisadas, ya fueron trabajadas a partir de otras fuentes, a partir de otras ideas. Entonces, de alguna manera podríamos decir que hoy en día ya no se da esa disputa. Sin embargo, en el espacio público sigue existiendo una disputa de ese estilo. Es decir, en el espacio público, tanto los historiadores neorrevisionistas, o los llamados historiadores neorrevisionistas, como los usos que se hacen de la historia desde la política, particularmente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, siguen pensando en dar una disputa contra la historia liberal mitrista, ¿no? Y siguen usando o presentando una especie de bloque imaginario enemigo, que es lo que ellos llaman la historia falsificada, y que es lo que consideran que es la historia oficial. La realidad es que lo que se hace hoy por fuera del revisionismo es bastante diferente a lo que hacía Mitre, es muy diferente, ¿no? Y de hecho se dicen cosas muy distintas a las que decía Mitre en algún punto. Entonces, me parece que esta especie de Boca River de la historiografía, en realidad, es un Boca River más propio de mediados del siglo XX, que no se condice con las divisiones historiográficas que tenemos hoy en el siglo XXI, ¿no? Tenemos una etapa de historiografía, sería integral, superadora de esa grieta. Sí, no porque una a las dos cosas, sino porque dice cosas distintas, se pregunta cosas distintas, y porque están tratando de pensar a la historia, no tanto desde un punto de vista político, sino como desde un punto de vista más profesional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tanto en el caso de Mitre como en el de muchos revisionistas, la historia tenía una función política. Es decir, la historia servía, en el caso de Mitre, por ejemplo, para construir ciudadanos, para construir una identidad nacional, o en el caso del revisionismo, para discutirle esta historia liberal que había construido determinada idea de nación con determinado panteón de héroes. Bien, hoy la historia profesional no está preocupada por construir una identidad nacional. Entonces los objetivos que tiene son muy distintos a los que tuvo en su momento Mitre o el revisionismo histórico. El objetivo es conocer el pasado a partir de sus complejidades, especificidades, pero conocerlo y no juzgarlo, no necesariamente condenarlo, reivindicarlo, conmemorarlo, como si hace lo que podríamos llamar memoria, sino conocerlo en términos más de verdad, si se quiere. Es decir, tratar de... Es un análisis científico. Exacto, es un trabajo más científico que sigue reglas, sigue metodologías, se basa en documentos, en la discusión con los pares. Entonces, en ese sentido, no es que sea una historia integral porque supera al revisionismo o a la historia liberal de Mitre, sino porque tiene otras aspiraciones, otros objetivos muy distintos. Recién vos mencionabas la palabra memoria. Se me viene a la mente el 24 de marzo de 1976. Uh-huh. Ese hito, de acuerdo a cada uno cómo lo quiere interpretar,
y cómo se enseña en las escuelas, en las universidades, pareciera que el 23 de marzo, el 22 de marzo, el 21 de marzo del 76, antes del golpe, vivíamos en el jardín del Edén y que llegó Videla en un plato volador y derrocó a María Estela Martínez. Sí. Bueno, hay esa disputa que se sigue dando, lamentablemente, cada 24 de marzo. Por supuesto, a ver, generalmente cuando hablamos de memoria no solamente hablamos de la memoria reciente, podemos estar hablando de memoria del siglo XIX, es decir, usos del pasado no solo se hacen sobre el pasado reciente, sino no solo se hacen sobre la dictadura, sino que se puede hacer sobre Rosas, sobre Perón, sobre Belgrano, sobre lo que quieras. Ahora, por supuesto que cuando hablamos del pasado de la dictadura militar, estamos hablando de un pasado cuyas heridas todavía están abiertas. Entonces, las disputas sobre la memoria en ese pasado son disputas muchísimo más calientes, muchísimo más difíciles de dar, y donde la tensión entre historia y memoria es todavía más difícil, es una tensión más difícil de zanjar, ¿bien? Por supuesto que los historiadores ya sabemos, es decir, la historia que contamos los historiadores sobre la dictadura o sobre cuáles son las causas o cómo surge la dictadura, no coincide necesariamente con la que cuentan los organismos de derechos humanos o con la memoria. Y no tiene por qué coincidir, porque generalmente historia y memoria no coinciden. Ahora bien, eso tampoco significa que entre los historiadores haya acuerdos sobre ese proceso. Es decir, hay muchos debates historiográficos sobre cuáles son las causas últimas de la dictadura.